Buenos días. Esta es la clase 7 del módulo 3 del curso Linux para las ciencias biomédicas de principiante experto. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy comenzaremos a ver Impress, que es un software para la preparación de presentaciones con diapositivas. Y veremos el uso de algunas herramientas básicas. Esta es la interfaz de edición de Impress, en la cual, como todas las aplicaciones de la suite LibreOffice, tenemos una barra de menú, una barra de herramienta, una zona de transición de trabajo y algunos paneles laterales. Inclusive también tenemos una barra inferior. Esto comparte todas las características que ya hemos visto en Writer y en Calc. Vamos a ver rápidamente el menú File, que es muy parecido a los anteriores. En el menú File tenemos la opción New, que nos permite crear nuevos documentos, como podemos ver, no solo de texto, de planilla de cálculo, ya podemos crear cualquier documento de la suite LibreOffice a partir de acá. Open nos permite abrir, si oprimimos, un documento que ya tengamos en edición a partir de un directorio en particular. Open Remote no lo vamos a ver. Abrir documentos recientes nos permite acceder a los documentos que hemos estado trabajando en el último tiempo. Y cerrar nos permite cerrar el documento, que por supuesto nos pedirá que salvemos o no si hemos trabajado algo sobre el documento. Template nos permite crear un documento y guardarlo. Si lo guardamos como template, ese documento cuando lo abramos va a tener ya un formato establecido, por ejemplo, si tenemos que hacer un tipo de presentación que siempre sea igual. Y si no, tenemos acá Manage Template, que nos permite elegir de un listado diferentes presentaciones con ya formatos establecidos. Versions, al igual que en las otras aplicaciones, tiene la ventaja, si nosotros tenemos clicado acá salvar una nueva versión siempre que se cierre el documento, se nos van a ir grabando las versiones cada vez que cerramos. Entonces de esta manera nos van quedando las versiones anteriores, todas en el mismo documento, sin necesidad de crear nuevo documento o agregar caos a nuestros directorios. Es muy útil esto porque, digamos, uno puede volver a versiones anteriores, inclusive puede compararse una versión de esta con la última versión o con cualquiera que quisiéramos. Bueno, salvar, obviamente cuando estamos editando, si oprimimos Save, se guardará el documento, y Save As nos permite guardar el documento con otro nombre en otro sitio si lo deseamos. Export, como podemos ver acá, nos permite exportar la presentación en una gran cantidad de formatos, que en general, digamos, el más utilizado es PDF. En Export también nosotros podemos exportar una determinada parte. Si por ejemplo de esta diapositiva quisiéramos exportar este símbolo, lo hacemos con Export y acá marcamos Selection y elegimos, por ejemplo, JPG. Entonces nos va a guardar solo esa parte en formato JPG en el directorio que estemos trabajando. Y después tenemos Export As, que tenemos Export as PDF, que nos permite fijar varias opciones. Podemos seleccionar todas las diapositivas, seleccionar un lote de diapositivas o una parte de una diapositiva. Podemos pedirle que nos muestre cómo queda el PDF una vez que lo hemos exportado, y una gran cantidad de opciones que podemos fijar
que en general las que vienen por defecto funcionan muy bien y solo se deben modificar en casos muy especiales. Print y settings, printer settings son para obviamente ajustar nuestra impresora. Y en propiedades es un sitio que habitualmente no utilizamos mucho, pero acá tenemos una serie de detalles de nuestro documento. Acá no lo hacemos habitualmente, pero sería una buena práctica ponerle un título, materia, palabras claves y comentarios a cada presentación. Por supuesto, acá tenemos algunas cosas que podemos fijar que en general no las hacemos. Y por supuesto, acá tenemos para salir de LibreOffice. Vamos a ver el menú Edit. En el menú Edit tenemos Undo como siempre, Copy Paste, pegado especial, pero lo que nos interesa y que es diferente a otras aplicaciones son estos dos ítems que son Points y Glue Points. Vamos a ver para qué sirven. Supongamos que yo tengo acá una imagen que he dibujado. La imagen normalmente está encerrada en puntos que forman un rectángulo que nos permiten, posicionándonos, arrastrarlo y cambiar su tamaño. Si movemos de acá, la ensanchamos, si movemos de acá, hacemos más alta, y si movemos de acá, podemos cambiar sus dos dimensiones, como podemos ver. Pero a veces hemos hecho la imagen y queremos modificarla. Entonces tenemos dos alternativas. Podemos ir a este símbolo que dice Points, que también, como podemos ver, se activa con F8. Pero si no, bueno, acá desde el menú vamos a Points. Cuando vamos a Points, desaparecen los puntos que marcaban el área rectangular y nos quedan los puntos que hemos dibujado a lo largo de la imagen. Siempre el punto más grande corresponde al punto donde se inició la imagen. Entonces, si nosotros queremos editar un punto en particular, nos posicionamos sobre él, oprimimos el botón izquierdo y podemos cambiarlo de lugar. También lo que podemos hacer es, por ejemplo, si el punto que está seleccionado, como podemos ver, está en otro color. Lo que podemos hacer, si uno quisiera eliminar el punto, una vez que está marcado, oprimimos suprimir y ese punto lo estamos eliminando. Entonces esto es, una vez que hemos terminado, es bueno volver, ya sea a través de la herramienta o a través de acá, de dejar en la posición inicial para que los puntos no cambien ni puedan ser borrados. Vamos a ver ahora otra cosa relacionada a puntos. Cada objeto que introducimos, como hemos visto, tiene sus puntos establecidos. Acá tenemos una imagen, por ejemplo. Entonces, esos puntos son útiles también cuando tenemos que vincular para algún dibujo o organigrama. Para eso tenemos conectores acá, que podemos desplegar y elegir diferentes conectores. Vamos a utilizar estos conectores, que son siempre líneas horizontales y verticales, y esto conecta un punto con otro de una imagen. Por ejemplo, si yo me posiciono acá sobre aminoácidos, puedo elegir alguno de los puntos, hago clic sobre ese punto y arrastro hasta hacer contacto con otro punto. De esta manera quedan conectados. Pero esto no es una flecha normal. Si yo cambio de posición, veo que ese vínculo se mantiene permanente. Entonces podemos hacer diferentes tipos de vínculos, por ejemplo, ¿sí? Como podemos ver, podemos vincular prácticamente cualquier cosa. También podríamos vincularlo obviamente con esta imagen. Si deseamos cambiar, tomamos el punto y lo arrastramos hasta otra posición, nos queda conectado. Pero lo que puede ocurrir es que a lo mejor nuestra conexión, como en este caso, no sea la que deseamos porque estamos hablando de un tema donde nos interesa que el vínculo venga a este sitio. Entonces, para esto tenemos una nueva herramienta que es Glue Point. Si marcamos esta herramienta, acá abajo nos aparece una barra de herramientas que funciona de la siguiente manera. Supongamos que tenemos esta imagen
y nosotros quisiéramos que esta flecha se une acá a esta parte de la fórmula. Entonces seleccionamos el punto y venimos y seleccionamos la imagen y nos posicionamos acá. Como podemos ver, nos quedó el punto marcado. Ese punto, vamos a salir de la herramienta, podemos ver quedó marcado ahí. Si cambiamos la imagen de posición, ese punto se mueve solidario con la imagen. Entonces nosotros este conector podríamos conectarlo, si lo deseamos, a este punto. Si nosotros cambiáramos de posición la imagen, vemos que el conector se mantiene en ese mismo punto sin cambiar de posición. Si quisiéramos eliminar el punto, teniendo la barra de herramienta, venimos y lo marcamos. Una vez que lo hemos marcado, oprimimos suprimir, ahí se eliminó el conector y venimos y marcamos la imagen, marcamos el punto. Cuando cambió de color, oprimimos suprimir y ese punto lo hemos eliminado. Con respecto al menú View, tenemos varias opciones. En general trabajamos con el modo normal que tenemos acá, donde tenemos habitualmente acá un panel lateral a la derecha. Acá a la derecha aparece una barra de herramientas, también un panel que lo podemos ampliar y si acá arrastramos, tenemos diferentes herramientas y diferentes paneles, como por ejemplo propiedades de los caracteres. Acá podemos agregar diferentes paneles con herramientas. Acá tenemos el modo de edición y acá tenemos las miniaturas que nos sirve para cambiar de lugar. Por ejemplo, si tomamos y arrastramos una en particular, podemos cambiar de lugar. Es el método la visión más sencilla para trabajar en diseño. Si queremos achicar esto, lo podemos o bien cerrar, sería un mecanismo, y después si lo queremos activar, lo activamos de acá, o la podemos cerrar completamente. Si la hemos cerrado completamente, venimos a View y acá tenemos Sidebar, donde lo volvemos a tener. Otra opción del menú View es Notes. Si marcamos Notes, vemos que cambia a otro diseño, donde acá tenemos el área de diseño y acá abajo tenemos un cuadro de texto donde nosotros podríamos poner algunas explicaciones, todas las que deseemos. Estas explicaciones que colocamos acá no aparecen cuando cerramos esta opción. Volviendo a lo normal, vemos que no aparece, ni tampoco aparece cuando a esto lo colocamos en modo presentación de diapositivos, ¿cierto? Si lo colocamos en modo presentación de diapositivos, vemos las imágenes, pero no las notas que hemos colocado. Una ayuda muy importante a la hora de construir nuestras diapositivas son las reglas que tenemos acá. Estas reglas se activan de acá. Ahí no las tenemos y acá las tenemos. Importante las unidades. Las unidades hay una forma de cambiarla, igual que en las otras aplicaciones, yendo a Option. Acá vamos a LibreOffice Impress General y acá tenemos la unidad de medida, donde podemos elegir diferentes unidades de medida. Nosotros vamos a dejar en centímetros. Entonces acá tenemos. También lo podríamos cambiar si nos posicionamos sobre la parte gris de la regla, hacemos clic derecho, acá vemos que estamos en centímetros y con el clic izquierdo lo podemos modificar. Otra ayuda muy importante a la hora de realizar diseños
son líneas que podamos dejar de referencia. Por ejemplo, si yo me posiciono sobre la parte gris, hago clic con el botón izquierdo y arrastro, estoy creando acá una línea que puedo poner en un lugar particular, por ejemplo, a la altura 12, como podemos ver acá. Lo mismo si me posiciono con el mouse en la parte gris de la regla y arrastro hacia la derecha, podría posicionar una línea en la posición 4. Entonces esta línea está en 4, está en 12 y yo puedo tomar ciertas referencias. Si las quiero eliminar, lo único que tengo que hacer es colocarme, apretar el mouse, el botón izquierdo cuando la flecha toma el doble sentido y arrastrarlo hasta la barra. Y lo mismo hago con la otra. Después otra ayuda muy importante para construir son grid and help lines. Acá tenemos grid. Cuando ponemos grid, acá nos apareció una serie de puntos que a veces pueden estar casi invisibles, pero esto lo podemos modificar, como ya hemos visto, a través de Option también, yendo acá a Grid, y le cambiamos la resolución. Si bajamos resolución, vemos que nos aparece mayor cantidad de puntos. Podríamos, si lo deseamos, cambiar de color para hacerlo más visible. Cuanto más baja es la resolución, en general se ve mejor esta situación, los puntos. Y también la cantidad de subdivisiones que ponemos. Supongamos que esto lo subimos a 6, entonces acá vemos la grilla mucho mejor. Yendo de nuevo a grilla, otro elemento muy importante son los help lines. ¿Cómo funciona esto? Si nosotros marcamos un objeto y manteniendo apretado el botón izquierdo lo podemos desplazar. Podemos ver ahí, lo desplazamos. Pero si nosotros fijamos las help lines, cuando arrastremos nos aparecen unas líneas que nos pueden servir de referencia para poner en un lugar en particular con respecto a otro objeto. Entonces, son de mucha utilidad a la hora del diseño. Bueno, a la hora de también configurar nuestra presentación, ya sea activando de View o de acá del panel lateral, tenemos las propiedades de nuestra presentación. Acá tenemos la propiedad de la diapositiva, el tamaño, la orientación, si tiene algún background en particular. Y después acá tenemos ciertos layouts que podemos elegir para si necesitamos cambiarlo. Eso en general lo hacemos al principio del trabajo. Y después lo que es muy útil también es la transición de diapositivas. Acá tenemos diferentes formas de transición. Normalmente está seleccionado o no. Es decir, esto, si nosotros activamos nuestra presentación con F5, acá tenemos la diapositiva, moviendo la flecha del teclado hacia abajo, pasamos si hay alguna animación o pasamos a la siguiente diapositiva. Con Escape salimos. Acá podemos seleccionar diferentes tipos de transiciones, cómo aparezca la transición, si de arriba hacia abajo, cuánto dure esa transición, etc. Es decir, si lo único que hay que hacer es doble clic para seleccionar y así podremos ver los diferentes tipos. Y acá modificamos, si queremos que sea más rápido, por ejemplo, puede tener sonido o no, se puede activar con el mouse o después de tantos segundos. Y si queremos que esa transición, en general la transición se aplica para cada diapositiva. Si nosotros queremos aplicar una transición para la misma transición para toda la presentación, lo que hacemos acá es oprimimos aplicar a todos los slides. Y entonces así la transición de diapositiva a diapositiva, cuando estemos en modo presentación, nos quedará con ese formato. Vamos a ver ahora las animaciones. Las animaciones son recursos muy interesantes, pero tenemos que tener presente que no hay que abusar de ellos de manera que el efecto de animación distraiga la atención. Pero supongamos que a esta fórmula le queremos producir una animación. Entonces venimos acá a View y tenemos Animation.
Acá se nos abre una ventana donde acá vamos a tener las diferentes animaciones y acá tenemos para agregar o para quitar y para mover. Entonces lo primero que vamos a hacer, marcamos, supongamos que esta fórmula nosotros la queremos agregar, entonces acá nos aparece. Acá la categoría podemos ser que estamos animando la entrada de la imagen, la salida, darle algún énfasis o algún movimiento en particular. Supongamos que es la entrada. Una vez que hemos seleccionado, cuando estemos en este slide, si hemos puesto entrada, la imagen esta no va a estar. Entonces acá le damos los efectos. Vamos a poner el efecto más sencillo, que es el de aparecer, que hace esto. Y nos muestra la animación como es. Después lo que también seleccionamos es si la animación se va a hacer con el clic del mouse, que es lo mismo que usar el teclado. Acá tenemos que se haga con el clic del mouse o que sea junto con la animación anterior o después de la animación anterior. Nosotros vamos a dejar con el clic del mouse. Podemos, si hemos elegido algún otro tipo de animación, podremos elegir la dirección. Pero en este caso, como aparece, no tenemos. Si tuviéramos otro efecto que no sea el de aparecer, que sea por ejemplo el fly, acá sí vuela y tenemos un cierto efecto. Y acá si tenemos cliqueado prevista automática es lo que nos muestra, pero si la desactivamos no lo mostraremos. Y si queremos volver a ver, oprimimos play y acá nos muestra cómo sería. Si queremos eliminar una animación, lo único que tenemos que hacer es marcar la imagen y venir acá al menú y oprimir borrar y ya no estará más animada. Una galería de imágenes, si acabamos la galería, tenemos diferentes imágenes que, como ya hemos visto, igual que para las otras aplicaciones, simplemente la marcamos y arrastramos, quedará colocada acá y luego la podremos editar como ya hemos visto. Es bastante larga. Una cosa interesante, como hemos visto anteriormente, puedo crear una carpeta con mis propias imágenes y tener imágenes que yo he diseñado y que me son de utilidad y que naturalmente no estaban dentro de la aplicación. Dentro del menú Insert, las opciones son prácticamente las mismas y son bastante intuitivas. Insertar una imagen, insertar un audio, un video, una figura, una tabla. Se pueden insertar desde la galería, como hemos visto, diferentes objetos como fórmulas. Así que las opciones que tenemos acá, comentarios también, las opciones que son prácticamente las mismas. Con respecto a formato también tenemos un formato de texto, el espaciado, la alineación, son prácticamente todas herramientas que ya conocemos de las aplicaciones anteriores. El menú Slide no tiene muchos secretos, podemos agregar uno nuevo, duplicar un slide, cambiar el layout, como ya hemos visto, y una serie de cosas que son intuitivas. También eso lo podemos hacer desde acá. Si cliqueamos con el botón derecho entre dos diapositivas, podemos crear un nuevo slide o pegar otro. Si clicamos sobre un slide, tenemos la posibilidad de cortarlo, copiarlo o pegarlo, agregar nuevos slides, duplicarlo, renombrarlo, borrarlo y hacer los cambios que queremos. También los podemos mover, como hemos visto recién, tomándolo y arrastrándolo. Una cosa que es interesante, que se puede hacer de diferentes maneras, pero que es muy útil, es acá Insert Slide from File. Si yo hago clic, a mí se me va a abrir un administrador de archivos, donde supongamos que yo voy a otro curso, voy a la clase 1, y acá tengo una presentación, yo necesito algún diapositivo de esa presentación. Entonces le pongo Open y se me abre una ventana que tiene los diapositivos. Si hago clic acá, lo voy a tener. Entonces, yo lo puedo insertar como un link o lo podría insertar directamente como diapositivo. Acá está ubicado en este sitio. Si yo colocara, por ejemplo, el slide 1 y colocara OK, me va a preguntar si tengo diferentes formatos, si lo quiero. Acá me pregunta si quiero escalarlo,
vamos a poner que no. Entonces vemos que acá se agregó, y como podemos ver, bueno, como el otro tenía diferente formato, se insertó ligeramente desplazado respecto de nuestra base de trabajo. Como ya hemos visto, cuando trabajamos tenemos que ubicar una imagen, tenemos la grilla que podemos ver acá, teníamos helplines que vimos que podíamos ubicar, también podríamos editar de manera dónde van las líneas, etc. Con esto un objeto en particular lo podemos ubicar con bastante facilidad. Pero también tenemos otra herramienta. Si marcamos el objeto, hacemos clic botón derecho, acá tenemos Position and Size. Esto es una ventana donde podemos fijar varias cosas. En primer lugar, la posición y el tamaño. Acá nos está dando la posición del punto X y del punto Y. El punto que está indicando es el que está en esta figura. Acá dice que está ubicando la imagen por el vértice superior izquierdo. Por supuesto que podríamos cambiarlo, poner el del medio, poner el otro vértice. Pero bueno, lo más común es eso. Esto quiere decir que está a 4,48 centímetros en posición X y a 4,68 centímetros en posición Y. Eso lo podríamos modificar de acá si nosotros queremos. Si modificamos de acá los valores, esto se desplazará una vez que demos OK. También podemos modificar el tamaño, cambiándolo desde acá, y si marcamos Keep Radio, cuando cambiemos el tamaño de uno, automáticamente se ajusta el otro. Y después, una opción muy interesante cuando tenemos diapositivas con muchas imágenes, es a cada imagen fijarle el tamaño y la posición. Si yo fijo tamaño y posición, ya no puedo modificar más nada. Si oprimo OK, acá me quedo, y como puedo ver, ahora ya no lo puedo mover ni siquiera lo puedo modificar, porque veo que al posicionar el mouse sobre los puntos que delimitan la imagen, me dice que está prohibido. Vamos a ver ahora del menú Slideshow. Acá tenemos varias opciones. Esto ya cuando vamos a hacer la presentación. Podemos elegir Start desde el primer diapositivo, cosa que también podemos hacer con F5. Si oprimimos acá, ya se pone en modo presentación. Esa es una opción. También, si estuviéramos en este sitio, podemos, como dice acá, comenzar desde el current slide, es decir, del diapositivo que tenemos seleccionado, que también lo podemos hacer con Shift F5, mayúscula F5, y nos pasa directamente a esta opción. Y la opción importante esta acá es que son la configuración de la proyección de las diapositivas. Acá podemos configurar que como ver el rango de diapositiva. Acá podemos seleccionar todas las diapositivas, algunas diapositivas en particular, a partir de cuál, por ejemplo de la 3, y acá cómo lo vamos a presentar, si como una pantalla completa, en una ventana, y acá tenemos algunas opciones. En general las que están seleccionadas por defecto son las que funcionan. Acá tenemos la posibilidad de darle al mouse la forma de un lápiz. Si lo marcamos, damos OK y vamos al modo presentación, vemos que el lápiz tiene el mouse toma una forma de lápiz. Yo puedo dibujar acá. Si salimos, vemos que nos quedó la línea dibujada. Esto es importante tener presente. Cuando acá seleccionamos el mouse como un puntero, las líneas nos van a quedar dentro de la presentación, o lo que hayamos dibujado nos va a quedar dentro de la presentación, y cuando guardemos la presentación ellas van a quedar grabadas, si no las tendremos que borrar. Si nosotros queremos hacer una presentación y dibujar, pero que todas las líneas y demás cosas que agreguemos durante la presentación no queden en los diapositivos, lo que tenemos que ir acá es dejar sin clicar esta opción, porque la podremos, como vamos a ver ahora, la podemos activar durante la presentación. Supongamos que nosotros estamos haciendo una presentación a partir de esta diapositiva. Entonces, si nosotros quisiéramos marcar algo, al hacer clic, por ejemplo,
puede ocurrir alguna animación como la que tenemos, y tenemos el mouse para ir marcando las cosas. Pero si tuviéramos que dejar alguna marca, dibujar algo, resaltar, podemos hacer clic con el botón derecho en cualquier parte, y acá nos dice que podemos poner el mouse como un lápiz. Y acá tenemos el lápiz. Entonces supongamos que nosotros lo que queríamos era marcar esta opción. Si quisiéramos cambiar, tenemos opción, podemos cambiar el grosor, por ejemplo. Acá tenemos un grosor mucho más fino. Por supuesto también tenemos grosores mayores, y podemos cambiar el color si lo deseamos. Finito y azul, muy grueso, supongamos en verde. También podemos hacer, a medida que vamos haciendo la presentación, acá tenemos borrar todas las líneas. Volvemos a esta situación.